todos mis queridos hermanos de este bello grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Celita Jiménez, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla. Hoy viernes 15 de mayo del año 2026. Estoy aquí nuevamente con ustedes para compartir la palabra de nuestro Señor Jesús. Y estamos usando el eslogan 2 de Timoteo, una epístola pastoral en su segunda semana, las epístolas, con el subtema El triunfo de la predicación. El tema de hoy lleva por título El testimonio triunfante de Pablo. Nuestro texto bíblico se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Pero antes de darle lectura, mis hermanos, quiero agradecerle por escuchar este audio, por estar dándome unos minutos al yo compartir la palabra de nuestro Dios, y el que usted esté atrás de un teléfono, atrás de una pantalla, escuchando este audio, meditando en la palabra de Dios, me hace sentir muy feliz, porque de alguna manera usted está interesado en buscar a Dios y su salvación. Y eso para mí es muy grato, hermanos. Gracias por darnos unos minutos y meditar en la palabra de Dios todos juntos. Ahora le voy a dar lectura a lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Y dice así: Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Amén. Pablo se está despidiendo. Aquí ya está anunciando su muerte, pero también nos está dando su testimonio y la recompensa que él va a recibir. Y esto es los 3 puntos que vamos a analizar, hermanos, en este tema. Pero antes de seguir con este tema, vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Les pido que me acompañen a hacer esta oración. Excelentísimo Padre Celestial, que habitas y reinas en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Mi amado Dios y Señor, en estos momentos, Señor, nos disponemos a meditar en la palabra tuya, a estudiar, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos y comprendamos del ejemplo de este siervo tuyo, el apóstol Pablo. Mi Dios, despeja nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para atesorar tu santa palabra, para comprenderla, Señor, y así llevarla a la acción, poder entender nuestra responsabilidad como hijos tuyos y hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Este testimonio de Pablo nos alienta a seguirnos esforzando en compartir la palabra y podamos hacer aceptos ante su presencia al final de nuestros días, Señor, que entreguemos esas cuentas claras ante su presencia. Mi amado Señor, permite que a través de su Santo Espíritu nuestro corazón tenga la sabiduría para hablar y nuestra boca exprese las palabras necesarias que necesitamos escuchar y poner atención, oír el mensaje de hoy, Señor. Permite pues que los corazones de mis amados hermanos también estén dispuestos y el oído lo tengan presto a escucharlo, Señor. En tus benditas manos nos depositamos, rogándote pues, Señor, que perdones mis faltas y mis pecados y quiera hacer, acepta mi oración delante de ti. Pues te lo imploro todo en el nombre sublime de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, les decía que Pablo estaba preso en una celda de la cárcel en Roma. Estaba enfrentando la pena de muerte por insurrección contra el gobierno romano. Tuvo una
audiencia preliminar ante Nerón e iba a comparecer nuevamente ante el emperador para su juicio final y escuchar el veredicto a su condena, la ejecución. ¿Pero por qué iba a ser condenado a muerte el apóstol Pablo? Vamos a ponernos un poquito en contexto de lo que había pasado, de lo que había hecho el apóstol Pablo. En primer lugar, Pablo predicaba que Jesús era el Mesías, el Señor. Y los líderes pensaban que eso era estar en contra del gobierno, del emperador. El emperador era solamente su Señor y no debía haber otro Señor. Pablo formaba iglesias y enseñaba, predicaba que la honra y la gloria solamente se le daba a Dios, y a través de creer y obedecer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también enseñaba que solamente al Señor Jesús se le debía dar la honra y la gloria. Y eso, pues, la gente lo empezaba a entender, a comprender y a creer en el Salvador del mundo, un hombre llamado Jesús. Obviamente, los líderes no les agradaba, porque ya el emperador a sus ojos estaba perdiendo esa honra, esa obediencia, esa fidelidad que su pueblo tenía que tener. Las predicaciones de Pablo causaban un gran alboroto entre los líderes judíos y gentiles que se oponían al mensaje. Los líderes pensaban que Pablo era una amenaza para la paz romana. Pero Pablo se oponía a la idolatría, lo que afectaba la economía y la cultura romana, provocando el enojo del pueblo y de las autoridades. Era tanto la presión política que los líderes decidieron mandarlo a Roma para ser juzgado. Y aunque Pablo no tenía la intención de una rebelión contra el Imperio Romano, sus enseñanzas sobre el reino de Dios, la salvación a través de Jesús y la promesa de la vida eterna hacía pensar a las autoridades que era una amenaza contra el imperio. Y ese fue el motivo de su encarcelamiento, juicio y condena a muerte. Por ese motivo iba a ser ejecutado. Pero, ¿cuándo sería esta ejecución? No lo sabemos. Pero este versículo nos indica que era muy pronto. Pablo sabía que su vida en este mundo había llegado a su fin, que era inminente su muerte. Por esta razón, quiso pasar la estafeta a su amado discípulo, el joven Timoteo. Este encargo y responsabilidad que Pablo le da a Timoteo es la misma que hoy tenemos nosotros, mis queridos hermanos. ¿Y cuál es ese encargo? Pues es predicar la palabra de Dios, administrarla en este mundo de maldad, perversidad, y que se llena día a día de pecado, que también tambalea por tantas necesidades, desesperante, y que no encuentra la salida y la ayuda. Es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, debemos mostrar el amor, la misericordia, la justicia, y así podemos ser luz en la oscuridad donde ellos viven. Dice en 2 Corintios 13:5, examinémonos a vosotros mismos si estamos en Cristo. Porque si nosotros examinamos nuestra vida y estamos seguros de lo que hemos creído, podemos hacer el trabajo. Podemos ser esa luz que necesita el mundo. Si nuestra fe está firme en el Señor Jesús, como lo estuvo en Pablo. Timoteo debe seguir adelante, comprometiéndose con todo su ser y fuerzas en predicar las buenas nuevas de salvación. Notemos algo muy importante. Cómo Pablo anima a Timoteo
incluso refiriéndose a su propia muerte, queriendo que Timoteo mire más allá del fin de su propia vida y que sea capaz de dar el mismo testimonio que él. Hoy es ese mismo reto para nosotros, un testimonio de triunfo en nuestra vida diaria, hasta el final de nuestra vida aquí en la tierra, también como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo dice que su vida está siendo ofrecida y sacrificada para Dios. Este es su último acto que él hace en la tierra, su muerte. Es un sacrificio para Dios. ¿Y qué manera de ver la vida, hermanos? Él mismo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Filipenses 1:2. Él ve la muerte como una ofrenda y la ofrece a Dios. La palabra ofrenda en griego es espendomai y se refiere a la liberación presentada ante Dios. Cuando una persona quería hacer un sacrificio a Dios, a menudo tomaba una copa de vino o aceite y la derramaba como ofrenda y sacrificio a Dios. La liberación simbolizaba al Señor Jesús derramando sangre o alma, muriendo por nosotros, como lo hizo en la cruz. Entonces Pablo estaba diciendo, mediante mi muerte estoy derramando mi alma para el Señor Jesucristo. Mi vida y mi sangre están siendo sacrificadas por la predicación de la palabra de Dios. Estoy muriendo por el Señor. A Pablo no le estaban quitando la vida. Él la estaba entregando a Dios. Él sabía que iba a partir y que ya estaba listo. Pablo sabía lo que era vivir acampando o de un lado a otro, porque esa era su forma de vivir. Él no tenía una casa donde estaba fijo, no, él iba de un lugar a otro predicando la palabra de nuestro Dios. Y él dijo, porque no somos de este mundo. Eso dijo en Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino aquí en la tierra, ahí estaremos, y ya no con este cuerpo corrupto, sino con un cuerpo espiritual, y con él moraremos por siempre. Por eso, él quería seguir estando con el Señor, predicando su palabra, pero también anhelaba estar ante la presencia de nuestro Dios. Él sabía lo que era vivir de un lugar a otro. A menudo tenía que viajar de una ciudad a otra, pero él no tenía otra alternativa. Muchas veces tuvo que salir corriendo, huyendo, para salvaguardar su vida, su integridad. Ahora Pablo iba a ir a descansar, a dormir en el Señor. Iba a estar en el sepulcro, pero para cuando venga el Señor pueda levantarse con un cuerpo ya inmortal y así recibir el premio. Él quería lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quería en la vida eterna. Y él también en Apocalipsis 14:13 dice, y oí una voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansen de su trabajo, porque sus obras son ellas las que siguen. Entonces el testimonio de Pablo es lo que quedó. Y Pablo describe su vida. Y está llena de significado. Él echa una repasada a su vida, un vistazo a las diferentes etapas de su vida y explica con 3 ilustraciones
Él describe como un soldado que vive la vida fiel, porque él dijo, he peleado la buena batalla. Él había respondido al llamado de Cristo, se había ofrecido y comprometido voluntariamente para ser siervo del Señor. Cuando él estuvo aquel encuentro con el Señor Jesús, le dijo, ¿qué quieres que haga? Ahí estaba dispuesto a obedecer a Dios. Ahí había hecho ya ese compromiso en seguir al Señor. Él se había apartado de este mundo, sacrificando todo lo que era y tenía para ser un soldado de Cristo exclusivamente. Había sufrido amenazas, agresiones en los tumultos y guerras causadas por los enemigos de Cristo. Ahora estaba siendo liberado de su servicio como soldado. Un soldado del Rey de Reyes. Y ahora iba a vivir en paz en el reino de su Señor. Qué hermoso cuando él describe. Pero también se ve como un atleta que había corrido y había llegado a la meta. Ha completado la carrera de la vida de un cristiano. Y como un atleta, cuando corre llega a la meta. Eso significaba que Pablo había sido disciplinado y controlaba su vida. Él hacía un esfuerzo máximo para alcanzar, llegar a esa meta. Como un buen atleta olímpico, controlaba lo que comía y bebía y lo que hacía con su cuerpo y su mente. Se encontraba en el curso de su vida. Él controlaba el curso de su vida y de cómo correr. No debía correr el riesgo de distraerse con las cosas de este mundo y de la carne, para no convertirse en un desecho y quedar descalificado de la carrera y perderla. Él dijo en Colosenses 3:2, poner la mirada en las cosas de arriba y no en el de la tierra. Y en 1 Corintios 9:24-27 dice, ustedes saben que una carrera todos corren, pero solo uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que les puede causarles daño. Y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchitará. En cambio, nosotros luchamos por un premio que no se marchitará. Yo, por mi parte, no corro como a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado y después de haber enseñado a otros. Como atletas, él se había comprometido a llegar a la meta, a alcanzar. No importa los sacrificios que hiciera, él lo lograría como un buen atleta, sacrificándose en su cuerpo para lograrlo. Pero también se describe como un mayordomo. Pablo dice que había guardado la fe, había cuidado de la fe de la misma manera que un mayordomo cuida de las propiedades de su Señor. Jesús le había encomendado a Pablo su fe y él lo había guardado. Él había probado ser fiel. Y mis amados hermanos, él había pasado por pruebas muy duras y difíciles. Y en esos momentos como humano pudo haber abandonado la administración de la fe. Pero nunca él lo hizo. Él dijo, ¿quién me apartará del Señor? En Romanos 8:35-39. Él tenía claro su fidelidad a Jesucristo. Nada lo iba a apartar del Señor. Hoy también, mis amados hermanos, mis queridos oyentes, hoy también nosotros debemos administrar bien la fe en Cristo, usar bien los dones que Él nos dio, para que nada nos aparte del Señor, y ser fiel a Dios en las buenas y en los malos momentos de nuestra vida, aun con todos los problemas,
nosotros podemos seguir adelante, confiando y esperando que Dios nos ayude y resuelva, nos guíe y nos enseñe. Cada paso que damos, debemos de hacerlo tomados de la mano de nuestro Dios. Él, como mayordomo, supo administrar la fe, los dones que el Señor le dio. Fue un gran predicador. Enseñó a muchos y hoy día nos sigue enseñando a nosotros. Pero también la recompensa que Él espera, la corona de justicia. Él dijo, recibiré la corona de justicia. Hoy nosotros también podemos confiar en recibir esa corona de justicia. Imagínense, una corona de justicia que puede recibir una persona y que lo hará acepto delante de Dios. Dios es perfecto y justo. Y solo teniendo la corona de justicia podemos estar delante de Él. Es la única forma. Nadie puede estar delante de Dios y verle si no tiene limpio su corazón, sus manos, y tiene un corazón puro. Eso nos dice el salmista. Y Pablo iba a recibir esa corona de justicia porque él había dado su vida para ser soldado de Cristo en la batalla, para ser un atleta. Él corrió como cristiano para alcanzar y llegar a la meta, y lo logró. Para ser un mayordomo, él administró la palabra de Dios y la enseñó, la compartió. Dios es un juez justo y Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él ve el esfuerzo que hacemos por seguirle. Él ve la intención de nuestro corazón y conoce nuestros límites, y Él nos ayuda para que nosotros podamos ser fieles cada día, cada instante de nuestra vida, podamos dar testimonio y podamos recibir esa fortaleza para ayudar a otros. Por eso dijo en el verso 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis amados hermanos, hoy todavía estamos a tiempo de poder cumplir las expectativas que Pablo tenía, de poder creer en el Señor, de obedecer a Dios, de guardar esa fe siendo fieles y de comprometernos todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, en predicar el Evangelio de salvación a todos. De esa oportunidad que Dios nos da a nosotros, de esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros, también compartirla con aquel que vive en oscuridad, con aquel que está sufriendo y no ve, no puede solo. Nosotros tampoco podemos solo. Nosotros, por gracia de Dios, hemos sido llamados a salvación y hemos aceptado porque el Señor ha puesto en nuestro corazón el que le amemos, el que le sirvamos. Retomemos ese compromiso, renovemos esas fuerzas en el Señor, hermanos, y sigamos adelante con esa esperanza firme como la tenía el apóstol Pablo, y que nuestra vida sirva de testimonio a nuestra familia que aún no han creído, a nuestros vecinos que nos conocen y ven nuestras obras, ven nuestra forma de caminar en esta vida. Que no seamos de tropiezo para esas personas que empiezan a oír la palabra de Dios. Hoy en día yo les invito, mis amados hermanos, de abrazar esa fe con toda nuestra fuerza, de abrazar la palabra de Dios, oírla, pero también vivirla, ponerla en práctica. De nada sirve escuchar si no la vamos a poner en práctica.
De nada sirve aprenderme toda la Biblia si no la vivo en mi vida. Amados hermanos, hoy en este día la invitación es servir al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, amarlo. Ese es el testimonio de Pablo, que hoy día nos ha compartido y nos ha invitado a imitarlo para seguir al Señor Jesús hasta el último día de nuestra vida. Deseo que esta palabra haya llegado a su corazón y que el Señor obre conforme a su voluntad, a su misericordia en cada uno de nosotros. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Paz a ustedes. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Celita Jiménez.